Jorge, la luz de ahí atrás no necesito. Ok. Dios me dijo, me dio el título y me dijo, el Dios que liberta. Wow. Ha sido más claro, el Dios que liberta, me dijo el Señor. Y vamos a hacer una, aleluya, sí, dele un aplauso al Señor, porque fue Él. Para ti, Señor, el aplauso. Fue Él el que me dio la palabra, definitivamente, el Dios que liberta, así me dijo. Y voy a decir la frase, pero hasta el final que me dio. Y hermanas, el Señor me llama a esto, al Dios que liberta, y me llevó a Éxodo 5:22. Y esta palabra va a transformar y va a cambiar las vidas de nosotros en muchos aspectos. Y esto va a quedar grabado. Yo les voy a mandar, tal vez vamos a pedirle a Berenice. Berenice, vamos a grabar también porque hay gente que no la puede oír. Celulares en silencio, por favor. ¿Ok? Para las personas que no pueden accesar al canal. Entonces, le damos un saludo a las personas que están viendo esta palabra y que están oyendo esta predicación, y también, pues, lógicamente, saludos a los que estamos presentes en este día. Que Dios les bendiga y que esta palabra poderosa que Dios nos da sirva en el nombre de Jesús como un utensilio para que Dios trabaje lo profundo de nuestros corazones en esta mañana. Y se llama así el Dios que liberta. Y vamos a ir a Éxodo 5:22 y dice así mientras usted lo busca. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Dice Moisés. ¿Para qué me enviaste? Vuelve a decir Moisés. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a este pueblo, le dijo Moisés a Dios. Wow, el Dios que libera. Entonces, vamos al Éxodo 6:1 y dijo, Jehová respondió a Moisés, ahora verás. ¿Qué le dijo? Ahora verás. Ahora verás. Porque Dios, aleluya, por más que usted crea o no crea, ahora vas a ver, aunque estés molesto y tengas muchas preguntas, ahora verás, dice el Señor. Ahora verás, dice el Señor, lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte lo echará de su tierra. ¿A quién? Al pueblo, dice el Señor. Éxodo 6:5. Y nótese que dijo, echará al pueblo de Dios. O sea, como quien es alguien que lo tenía. Recordemos que el pueblo de Dios estaba esclavo. Y ellos estaban sirviéndole a levantar, ¿qué? Una gran ciudad, porque eso era lo que hacían los faraones, levantar ciudades y monumentos. Pero era tal, iba a ser tal la mano gravosa de Dios sobre aquel Egipto que los iba a echar como quien está harto de tener una persona en su tierra y le ha provocado tantos problemas que dijo, lo saco ya, no lo soporto. Y dijo, hasta que, dijo el Señor, hasta que el faraón los eche de la tierra. Éxodo 6:5. Asimismo, yo he oído. ¿Quién ha oído? Dios. Dios. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado, qué lindo, de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con, dice el Señor, juicios grandes, dice el Señor. Oiga qué tremendo, ¿no? Él en esta palabra nos dice eso. Dice, ahora verás. Y el Señor también le dice, yo he oído. Dios oye. Dios oye. Y vamos a ver por qué a veces el pueblo no oye. Ahora lo vamos a oír, Catita, y te va a servir mucho de la palabra que me estabas hablando. Vas a ver, el Señor le dijo, ahora dice, yo he oído los gemidos del... El Señor oye lo que usted está pidiendo.
El Señor oye cuando usted se pone a llorar en la casa sin que nadie lo vea o la vea. El Señor sabe los gemidos que usted delante de su presencia, cuando usted se postra, todos los gemidos que salen de su alma, golpeada, herida, por todas las situaciones que usted tiene encima. Él oye y dice la Biblia, lo más lindo es que Él se acuerda del pacto. Dice, se acordará del pacto de los hijos de Israel y los voy a sacar de esas tareas pesadas y de la dura servidumbre y redimiré, dice, redimiré con brazo extendido y haré grandes juicios contra las personas que hacen mal. Aleluya, santo es su nombre. Y ahora vamos a entrar un poquito más. Éxodo 6:9. Entonces, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban, porque eran rebeldes, ¿no? Porque no querían obedecer a Dios. No. Porque dice, no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de su espíritu con minúscula y de la dura servidumbre. No podían escuchar. Y así usted se siente a veces. Así usted se siente a veces, hermanos y hermanas. Es tal la opresión y la carga y los problemas y las situaciones que usted pasa, que es tanto la congoja de su espíritu tal que usted no oye a nadie, ni a los líderes que están adelante, y menos porque recuerde que Dios le habla a los líderes para que le hable al pueblo. Usted no oye nada, ni a los líderes ni a Dios. No oye, porque es demasiado, dice, la congoja que tienen adentro. Entonces Moisés había estado esperando lo que Dios iba a hacer a pesar de las quejas que desde el inicio dio. ¿Por qué? Le decía a él. Desde que yo vine a Faraón, ¿para qué me enviaste a mí? Desde que yo vine a Faraón, más bien ha afligido más a este pueblo y tú no has librado a este pueblo. Entonces, esto se ha puesto peor. Wow. Y no debería de más bien mejorar. Y a veces usted clama por ayuda y clama y le clama a Dios y ora y ayuna y ora y comienza como a socar el tornillo y las cosas se comienzan a poner más oscuras y usted dice, ¿qué es lo que pasa? Estoy peor todavía. Mientras más lo busco, peor me pongo. Mientras más lo busco, peor me va. Dice usted, ¿será cierto eso? Es tal la congoja de espíritu, es tal la carga que usted siente que usted no puede oír. Y de tristeza usted se duerme. ¿Qué pasa cuando usted está triste? Se duerme, no puede orar. Dice, los discípulos se durmieron en el huerto de Getsemaní por la tristeza que tenían en el corazón. ¿Le ha pasado a usted eso en su alma? Depresión. Tremendo lo que Dios está hablando. Entonces, dice el Señor, entonces, había estado esperando Moisés lo que Dios iba a hacer. Y Dios, al Dios que iba a ser conocido por el nombre de Jehová, porque el pueblo todavía no lo conocía, solo oía de un Dios. Entonces, o sea, hay un Dios que iba a realizar lo que había prometido. ¿Qué iba a realizar? Lo que había prometido. Dios le prometió a usted cosas. Amén. Dios las va a realizar. Amén. Dice el Señor hoy, Dios las va a realizar. Dice, iba a terminar su propio trabajo, el trabajo que empezó en su vida. ¿Qué va a hacer? Va a terminar el trabajo que le prometió, va a realizarlo, el propio trabajo que a él le toca y lo va a terminar, dice el Señor, con usted. Dios no deja nada a medias, ni deja nada a medio terminar. Dios lo que comenzó lo va a cumplir hasta el final. Oiga o no oiga usted, esté oprimido o no esté oprimido, se sienta bien o se sienta mal, Dios va a hacer lo que va a hacer porque se acordó del pacto que hizo con usted, con Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Y así como se acordó del pacto con este pueblo, se acuerda del pacto que hizo con usted cuando usted vino a él. Dios se acordará de su pacto cuando la oiga o lo oiga llorando a usted o gimiendo en su casa o en los lugares donde nadie lo puede ver. Dios se acordará.
Entonces, este pueblo, dice, yo seré, dice él, Dios quería su felicidad. ¿Qué quería Dios? Su felicidad. Dios no quiere que usted viva así, con esa congoja de espíritu. Dios mandó a Moisés y levantó un libertador para ayudar al pueblo a salir de esa servidumbre por los gemidos de ellos. ¿Cuántos duraron en Egipto? ¿Más de cuántos años? 400 años. 400 años. Sí. 400. Y usted con un año ya está que ya se devuelve el cristianismo. 400 años. 400 años. Y dice aquí que él no quiere, él quería ver este Dios quería la felicidad de ellos y sabía que la felicidad estaba relacionada con la libertad. ¿Con qué está relacionada su felicidad? Con la libertad. Pregúntese usted y contéstese usted mismo. Sí. ¿Por qué? ¿Con qué se relaciona su felicidad? Para ellos, relación de felicidad era la libertad. Quiero ser libre y salirme de acá. Ya no quiero trabajar para este faraón. Ya no quiero. Estoy oprimido, ya no soporto, ya no oigo a Dios, ya no veo a Dios, ya no quiero oír a nada ni a nadie. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿Estás en una congoja de espíritu? O espero que no estés en rebelión, porque eso es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero, dice la palabra de Dios, Él quería la felicidad y la felicidad para este pueblo era libertad. Para usted, ¿qué es la felicidad? Que un esposo y un hijo vuelvan a su casa. La felicidad para usted, ¿qué es? Que un hijo o una persona que se haya apartado del Señor vuelva a los caminos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo usted relaciona su felicidad? ¿Con qué está relacionada? ¿Debería usted tener esa relación con esa felicidad? ¿Usted cree que debería tenerla? ¿Tenemos esa libertad para tener esa felicidad que usted quiere? Son preguntas, hermanas, que nos calan en el corazón. Y dice así, Dios quería su felicidad. Y Él dijo, os tomaré al pueblo mío y os haré un pueblo propio y yo seré vuestro Dios, le dijo Él. Él se lo prometió. Pero no para que fueran libres solamente, para que fueran a hacer lo que querían hacer. Y tener sus casas propias y que nadie los estuviera como esclavos y fueran libres. No. Ellos querían este tipo de libertad, pero Dios quería un pueblo para sí y donde Él iba a ser el Dios de ellos. Amén. No era una libertad personal donde yo la ponía y salía. No, hacer lo que quería. No. Dios quería un pueblo para Él. ¿Usted quiere esa relación de felicidad, de libertad? Para que usted sea el pueblo de Él y Él sea su Dios. Pensemos y meditemos. Dice aquí que estas buenas palabras eran palabras consoladoras para este pueblo. Esto debía de haber revivido a los israelitas caídos y hacerlos olvidar su miseria. Sin embargo, no lo logró Moisés. Y como Moisés hablaba y les hablaba lo que Dios les decía, como hacen los siervos para el pueblo de Dios, que Dios pone acá en la palabra para que Dios los ministre a ustedes con la palabra, pues ya no se oía nada, no querían oír nada, por lo que sentían en el corazón. Era tal aquel yugo. ¿Cuánto lleva usted con el yugo? Pregúntese, no me lo diga, pregúntese. ¿Cuánto lleva usted con ese yugo opresor? ¿Cuánto tiempo hace que usted lleva esa carga? ¿Qué es lo que ha pasado con su vida? Estas palabras tenían que revivir a los israelitas caídos y hacerlos olvidar la miseria que estaban pasando, pero estaban tan absorbidos con sus problemas. ¿En qué estaban absorbidos? Con los problemas. Estaban absorbidos que no podían oír, que no hicieron caso de las promesas de Dios, de que Él los iba a libertar con brazo poderoso y extendido. Ellos decían que no oían. Aquí es donde el problema se ve más grande que la promesa de Dios.
Usted llega y el Señor le dice, yo te ayudaré, no temas, porque yo estaré contigo. No desmayes, y usted llega y el problema se hace tan gigante como aquel monte y usted no oye la promesa. La promesa de Dios es pequeña delante de aquel problema o de aquel problemón que usted ve. Y para variar, ¿verdad? Satanás llega y le pone unos anteojos para que los vea más grandes. Entonces usted cada vez ve más grande el problema y más pequeña la promesa de Dios. ¿Será eso lo que nos está pasando? Y comenzamos a permitir en nosotros el descontento y el mal humor. ¿Qué comenzamos a permitir? El descontento y el mal humor. Ya usted comienza a ver a la persona malhumorada, descontenta, nunca está contenta, todo el tiempo está así. Entran siempre así, a la defensiva, no entran bien. ¿Por qué? Porque ya comenzó a permitir que los problemas la absorban o los absorban tanto que ya comienzan a ese descontento y mal humor a hacer manifiesto a otros. Y ya Moisés lo estaba viendo. Moisés decía, ya yo estoy aquí, hable y hable, que Dios los va a liberar. Y en lugar de decir, gloria a Dios, aleluya, la gente está así, como muerta. La gente le dice a usted, ¿pero qué están? ¿Están dormidos o están muertos? Están absorbidos en aquella congoja de espíritu. Entonces nos privamos de la comodidad que podíamos tener de la palabra de Dios, porque esa palabra nos hace mantenernos en fe, creyendo de que Dios está haciendo. ¿Qué está haciendo la palabra? Dándonos ese poder para tener confianza, descansar y creer que Dios está haciendo. Pero no nos da esa comodidad. Entonces no vemos la providencia de Dios en ese problema o en esa situación. No la estamos viendo y nos vamos sin consuelo y vemos que a pesar que el pueblo no oía las palabras que le hablaban al libertador que Dios había enviado, que era Moisés, entonces que los iba a hacer libres, que cuando Moisés se levantaba, estaba hablando en nombre de ¿quién? De Dios. Era Dios en Moisés, no era Moisés solo. Y así es lo que nos pasa a nosotros cuando nosotros tenemos situaciones difíciles, vamos a la iglesia para escuchar lo que Dios tiene que decir, pero ya usted no ve a Dios, ya ve personas adelante. Usted siente que las personas no le van a resolver su situación y más bien se enojan, se ponen más todavía, salen sin consuelo y con más enojo y más descontento. Entonces, a pesar que el pueblo no oía lo que le hablaba este libertador que Dios había mandado, era Moisés, dice que Moisés comenzó a experimentar algo. Dudaba y le decía a Dios, ¿no me oyes, Dios? Comenzaba a decir Moisés, ¿no me oyes, Dios? Dios seguía hablando y llevando su plan a cabo, aunque el pueblo estaba así de bloqueado y aunque Moisés dudaba y le decía, ¿para qué me enviaste si ellos no? Más bien se empeoraron las cosas, más bien, con la palabra que yo di. Más bien, el yugo se hizo peor. Entonces, lo que están viendo es más opresión, no libertad. ¿Qué es lo que pasa, Dios? Le dijo Moisés. Entonces, Moisés comenzó también a dudar, siendo el libertador y siendo un utensilio que Dios estaba levantando para levantar al pueblo. Ahorita ubicamos la palabra para lo que vamos a hacer de los padres. Vaya apuntando. Entonces, ellos decían, no, ¿qué es lo que está pasando? Dios, aún a pesar de oír al pueblo en descontento, que no lo escuchaba, él seguía hablando, nunca se detuvo. Y así es Dios. Ahí hay un montón de gente incrédula en la iglesia, no le importa, él sigue hablando. Yo voy a llevar a cabo mi plan y la gente, unos se ríen, otros se enojan, otros están como Sara, otros están como que no creía, Tomás, no creía las palabras del Señor. Así está mucha gente, pero Dios no deja de hablar, porque Dios es Dios y Dios le guste o no le parezca, o crea o no crea, o esté molesta o esté descontento, o esté en su descontento, Dios va a llevar a cabo el plan de la libertad, dice el Señor. Amén. Va a llevar a cabo el plan de la libertad, porque Dios no necesita que le crea el pueblo o el líder.
Le es indiferente a Dios. Si ustedes creen que yo traigo la palabra y que es de Dios, amén. Y si no creen, amén. Y si Dios no le preocupa a Dios, Dios no le preocupa, Dios sigue hablando, hará lo que tenga que hacer, dice el Señor, y lo ejecutará, digan lo que digan, sientan lo que sientan y hagan lo que hagan el pueblo. Así es Dios de fiel y de verdadero en esa infidelidad y en esa inconstancia del ser humano. Entonces, estén como estén, Él lo hará, Él lo va a hacer. Porque vea que nada detuvo el plan. Mucha gente diría, ¿para qué yo le estoy hablando a un pueblo así? Diría, ¿verdad? Muchos dirían, ¿para qué yo voy a irle a hablar a un pueblo sordo? Si no me va a oír. Y salen, agarran todo y se van y dejan al pueblo botado. Qué tremendo. Porque se cansan, los líderes se cansan. Pero Dios no se cansa. Y aunque se vaya el hombre, vuelve a levantar otro, vuelve, porque Dios va a llevar a cabo el plan. Digan lo que diga el pueblo. ¿Por qué? Porque Él hizo un pacto y el pacto Él nunca lo rompe. Diga, el pacto de Dios nunca lo rompe. Dios lo va a ejecutar por ese pacto, porque sus pactos son eternos. No lo romperá jamás. Y vamos a ir a Éxodo 6:4, 6:4. Dice así. También dice, establecí mi pacto con ellos de darles la tierra, ¿qué les iba a dar? La tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. No solo se acuerda de su pacto, que es eterno, sino que oyó su gemido y entonces el gemido tuyo me hace recordar mi pacto entre tú y yo, amén, dice el Señor. Bueno. Y desciendo y vengo a liberarte, dice el Señor. Amén. ¿Qué viene a hacer hoy Dios? Viene a liberarte. Viene a liberarte. Crea esa palabra, Yesla. Viene a liberarte. Gloria a Dios. Vea qué tremendo. Les vino a dar con ese pacto. Dios nos viene a dar. ¿Qué hace usted en los ayunos? Usted recibe y recibe y recibe lo que Él le da. Y Dios lo toca, y Dios lo libera, Dios le quita las cargas, y Dios le ciñe los lomos, y Dios viene y los sana, como le pasó a Susi, y Dios le da una palabra a una y a otra, y los consuela y los levanta, porque Dios viene a darles por ese pacto que hizo con nosotros. Amén. Aunque usted no le crea y esté enojado con Dios. Entonces, Él lo va a hacer, dice el Señor. Dice, ese pacto, ese gemido, tuyo, me hace recordar mi pacto entre tú y yo, desciendo y vengo a liberarte. Oigas o no oigas, por tu gran situación, porque tal vez usted tiene una gran situación que no se le ha resuelto, y usted siente que Dios le habla, y Dios sabe que usted no lo va a oír, pero sigue hablando, Él sigue hablando. Y usted dice, pero ¿para qué me habla? Y usted llega y le habla a la persona y la persona le quiere hasta pegar, ¿ya? En el nombre del Señor. Viene uno a hablarles y casi que le pegan. Les pasa como aquel pueblo que dijo el Señor, vengan a la gran cena que yo hice para ustedes, una gran cena, y que todos iban a venir con invitaciones especiales, y todo el mundo dejó a Dios en visto, dice la Biblia, aquel hombre que había preparado aquel banquete. Entonces el Señor dijo, no, mandó a los siervos y dice, vayan a las calles y saquen a la gente que quiera venir. Santo. Así nos pasa. El Señor está enseñándonos que Él, pase lo que pase por la gran situación, dice el Señor, yo lo haré. Su situación es grande. Tu situación es grande. ¿Usted qué me ve? Dios lo hará. Dios te va a liberar. El Señor dice, está en pie lo que te dije. Está en pie lo que te dije. Yo no he cambiado los parámetros de lo que te dije. Está en pie, dice el Señor, y yo lo haré. Dice, yo lo haré, dice el Señor. Éxodo 6:10. Y habló, dice Jehová a Moisés. ¿Quién habló? Jehová. Nadie más nos va a hablar. Jehová habló a Moisés. Así nos habla Dios a nosotros. En estas situaciones, Jehová habló a Moisés. Jehová no era ninguna persona, era Dios desde el cielo comunicándonos
comunicándose con el hombre y diciéndole a quién debía hablarle y qué tenía que decirle. Eso eran las indicaciones. Háblele a esta y háblele esto. Así son las indicaciones de Dios. Dios nunca habla confusamente. Vaya y haga esto. Esta palabra se la da a esta persona, no es a todas, es a esta, nada más. Y usted va y lo hace. ¿Lo hace por qué? Porque es un líder que fue levantado para liberar. Entonces, el que está puesto por Dios recibirá la voz que viene del cielo. El que está puesto por Dios, ¿qué? Recibirá lo que viene del cielo. Nunca lo va a desechar, nunca lo va a rechazar. Siempre va a ir a hacer lo que Dios le manda hacer. Siempre, siempre. Aunque la voz que oiga en la tierra no lo escuche por su dura servidumbre y su congoja de espíritu, el Señor seguirá hablando. O sea, aunque el escenario de abajo esté contra usted y esté en oposición, Dios le habla a usted y usted lo habla aunque esté opuesto la gente que está oyendo. Así es. Porque Dios va a respaldar al que fue enviado, al libertador. Qué bueno. Lo va a apadrinar, dice el Señor, lo va a respaldar y va a hacer que suceda lo que Él prometió. Amén. Y vemos que el líder vacilaba y decía, no, esto no va a suceder, esto se puso peor. Él dudaba, sin embargo Dios seguía hablándole y le seguía diciendo a Moisés lo que tenía que decir y a qué persona y a qué pueblo le tenía que hablar esto. No dejará, dice, que se amedrente, no dejará que esa oposición de ese pueblo en dura servidumbre y de congoja que no oye, no lo amedrentara, sino que porque sabe que viene la ejecución de lo que ha prometido. Es un líder en fe. Yo sé que Dios va a ejecutar lo que prometió, aunque el pueblo no oiga. Amén. Dijo Moisés. Éxodo 6:10 sigue diciendo, entra y habla a Faraón, con Faraón, rey de Egipto, que deje ir. ¿Qué era el mensaje que le tenía que decir Moisés? Dejar ir. Deja ir. O sea, que los tenía retenidos. O sea, que los tenía esclavos. O sea, que no quería dejarlos ir. Y así se siente mucha gente. A veces usted siente que usted llega y se escapa de una trampa del enemigo, se escapa de una persecución, se escapa de una cosa, se escapa de otra y no para. Y usted dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y viene una cosa, y viene otra, y viene otra, y viene otra, y viene otra. Y usted dice, Dios mío, ayúdame, ¿qué pasa? El Señor sabe que nosotros estamos en esta persecución y en este pleito con este faraón. Con este faraón que nos tiene oprimidos. ¿Cuántos de los que estamos aquí están oprimidos? ¿Cuántos de los que me están viendo están oprimidos por Satanás? ¿Hace cuánto usted lleva ese yugo opresor? ¿Por qué ese yugo opresor no se ha caído? ¿Hace cuánto usted está luchando? Pero el Señor dice que la orden de Dios era, deja ir. Así le dijo Dios, párate y busca a Faraón, rey de Egipto, y dile, deja ir de tu tierra a los hijos de Israel. Y nótese, no los llama esclavos, sino hijos, como un padre que viene y reclama a los suyos. Así es, qué lindo. Y usted y yo somos hijos. Usted y yo somos hijos de Dios. Y Dios nos dice, aleluya, y la orden de Dios para Satanás es, deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Deja ir a mi pueblo para que se levante y me sirva. Déjalo ir, dice el Señor. Esa fue la orden de Dios para el pueblo. Deja ir de tu tierra a estos hijos que no son esclavos. Yo como padre reclamo, son míos. Suéltalos. Aleluya. O asume las consecuencias, le dice Dios a Faraón. Aleluya. Satanás sabe las consecuencias si no sueltas a Bravashkandarabasita.
En el nombre de Jesús. Vienen consecuencias para aquellos enemigos que te están oprimiendo. Verso 12, y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan otra vez. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Santo es su nombre. Siendo yo torpe de labios, ahí salió todo. Cuando usted está con toda la oposición. Y hermana, no vemos a un Dios que se cansa de esto. No vemos a un Dios que desecha y dice: ay no, otra vez Moisés con lo mismo. Ah, no, este no me sirve, me voy a levantar otro líder. No. Dios no se cansa de oír a Moisés diciendo: si los hijos de tu pueblo no me escuchan, ¿cómo me va a escuchar Faraón? Y todavía tras de eso, ¿verdad? Dice, suma Moisés a este gran problema y dice: y todavía soy torpe de labios, para variar. ¿Qué les voy a ir yo a decir? Dice Moisés. Verso 3, entonces dice, ¿entonces qué? ¿Quién dice entonces? Dios. Dios siempre tiene un entonces. Amén. Dios siempre tiene en medio de esas situaciones y esas preguntas que usted le hace a Dios, y en medio de todas esas congojas siempre tiene: entonces es que yo voy a ir a arreglar esa situación y te voy a decir qué hacer, aunque haya todas esas tres cosas que tú me estás diciendo. Aleluya. Y él le dice: entonces, porque dice, cuando hay tanta queja, tanta duda, aleluya, tan poca fe y tan grande problema, entonces Dios ya no habla, sino que da ¿qué? Un mandamiento. Santo es su nombre. Un mandamiento. Y usted me dice: ¿cómo un mandamiento? Vamos a ver. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento. ¿Para quién? Para los hijos de Israel, para Faraón, rey de Egipto, para que sacaran a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ese era el mandamiento. Ya no era deja ir, sino es un mandato. ¿Qué son los mandamientos? Las cosas que estableció Dios para el hombre, para que el hombre no las hiciera. Y el que viola los 10 mandamientos, dice la palabra, ¿verdad? Pero Dios, Jesucristo, dice, como él sabía que no podíamos cumplir esos mandamientos, dice que él vino a cumplir la ley y los mandamientos, y se resumió en 2, ¿verdad? Amén. Entonces Éxodo 6, 10, 13 dice: vemos que la fe de Moisés era tan débil. ¿Cómo era la fe de Moisés? Débil. ¿Usted no necesita una gran fe para ser un libertador? Wow. Vemos a un hombre que también tiene las mismas dudas, los mismos problemas, las mismas oposiciones, las mismas situaciones que usted y yo tenemos. Y era un hombre débil y no sabía ni hablar tampoco. Apenas si se podía mantener en pie en su trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Irle a hablar al pueblo. Ese era todo el trabajo. No le estaba pidiendo Dios grande cosa a Moisés, ¿o sí? Poquísimo. Lo hice al revés. Poquísimo. No le estaba pidiendo: Moisés, necesito que tengas una gran fe. Necesito que tú creas y tengas una fe así de grande para que abras los cielos y hagas. No, él no le pidió absolutamente nada a Moisés. Lo único que lo hizo, que lo que le pidió fue: obedéceme. Cuando lo llamó, él vino nada más. Así como era, tartamudo, limitado, con la fe débil, no le gustaba la oposición del pueblo, le molestaba, le enojaba esa carga. Era una carga para Moisés. Estar oyendo al pueblo, diciéndole no, y que usted esté hablando y hablando y hablando y el pueblo hundido en el problema. Y Dios diciéndole: los voy a sacar, y hundido en el problema. Y usted llega un momento y usted absorbe lo que el pueblo tiene, y usted comienza a orar y a decir: ¿estaré yo en el lugar correcto? ¿Estaré yo en el lugar indicado? ¿Seré yo, Señor, el llamado a esto? Eso hacía dudar, era una fe débil, que apenas si podía mantenerse en su trabajo, y el trabajo de él era hablar, y tras de eso no podía hablar bien, porque era tartamudo. Dígame usted. Las tres limitaciones las tenía Moisés y no podía hablar bien. Era el único trabajo que tenía. ¿Cuál es el trabajo que Dios nos da?
¿Qué te pide, oh Dios, hombre, de ti? Dice la palabra. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios no le está pidiendo a usted nada. Usted y yo no le podemos dar nada a Dios. Dios nos dio todo a nosotros. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Cuál es el trabajo suyo? Buscarlo. Uy, qué montón. ¿Qué trabajo más fuerte tengo? ¡Qué pesado se me hace! Venir a buscar y a orar. ¡Qué duro para mí! Ese es el gran trabajo que Dios nos ha dado. Mientras Él hace todo, mientras usted ora, Él hace todo. Gloria a Dios. Y vea, hermanas, el gran trabajo. Apenas se podía mantener orando y creyendo un poquito. ¿Usted siente que tiene un gran trabajo en el Señor? La pronta obediencia está de acuerdo con la fuerza de nuestra fe. Porque si usted no tiene fe, tampoco obedece. Y a pesar de la débil fe que Moisés tenía, él decía, no, yo voy a ir a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y era repetir. Era el hijo que Dios mandaba a repetir a los otros hijos lo que él quería decirles. O sea, era un mandadero. Ese fue el trabajo tan pesado que no podía realizar Moisés. Estar oyendo y viendo el rechazo del pueblo cuando él hablaba. Y oiga, ¿de quién era la palabra? ¿De quién era el mensaje que llevaba? De Dios. Y todavía tras de eso se sentía mal porque no lo oían, aunque el mensaje no era de él. Es extraño, ¿verdad? Que usted llegue y haga un queque y el queque le quede mal y a usted lo lleven a enviárselo a la persona y la persona parte el queque y el queque esté quemado. Y usted llegue y se ofenda porque la persona le diga, no quiero recibir ese queque porque ese queque está quemado y usted se ofenda por eso. Usted lo hizo, el queque. Eso es lo que nos pasaba. Y eso es lo que le estaba pasando a Moisés. Moisés comenzó a decir, no, con esta fe. Bueno, yo repetía lo que Dios decía y aún así para mí era difícil mantenerme en ese trabajo que Dios me mandó a hacer, a hablar. Vaya, imagínense. Dice, a pesar de nuestras debilidades, debería de hacernos más bien, hacernos más humildes esto, pero no, más bien nos enojamos más todavía. Sin embargo, no debe desalentarnos de hacer lo mejor posible en cualquier servicio que tenemos que hacer para Dios, aunque sea corriendo sillas, llamando a una persona, hablándole a alguien de Cristo. Usted no debería desalentarse a tal punto así, sino hacer lo mejor que pueda. ¿El resto qué lo hará? ¿Quién lo hará? Dios. Es que Dios no le está pidiendo, vaya, hable con esa persona, hágala crecer, desarrollela en mí. Dios no le está pidiendo, dice la Biblia, ve y siembra la semilla, uno la riega y otro la da crecer, el crecimiento Dios lo dará. Eso es todo. Pero nosotros nos hacemos unas asociaciones ahí de cabeza que yo no sé quién nos dijo que nosotros el trabajo era tan terrible que si esto no se calma me devuelvo. Es terrible. Y solo por venir a orar, es lo único que nos pide el Señor. Vaya a orar y apártese del pecado, apártese del mundo. Eso es lo que nos pide el Señor nada más. Eso es todo lo que nos está pidiendo. Vemos como Moisés repite sus argumentos de descontento. Estaba desconcertado también. Es que no me escuchan, decía Moisés. Es que ellos, como si ellos no lo hacen, ¿cómo me va a oír este faraón? Peor, todavía menos. Soy torpe de lengua y por largo tiempo Dios le decía lo que debía hacer y le argumentaba a Moisés y aún así, a pesar de eso, obedeció. Con todo eso corre. Y tal vez usted sirve así, a regañadientes y a empujones. Yo no quiero ir, pero voy a ir. Yo no tenía que hacer esto, pero lo voy a ir a hacer. Yo no tenía que hablar y a mí no me tocaba esto, pero lo voy a ir a hacer. En descontento, pero sin embargo, usted va y le sirve y obedece. Pero, diga, ese pero es de Dios. Amén. Entonces es de Dios.
Porque donde usted ve que termina, Dios sigue. Pero Dios le da una carga a Moisés, una carga a Aarón y una carga también a los hijos de Israel y hasta Faraón. Porque el mandamiento era para todos ellos. ¿Faraón era cristiano o creía en Dios? No. ¿Los hijos de Israel escuchaban lo que Dios les decía? Tampoco. El líder, Moisés, era súper obediente y era súper capaz, tampoco. Y el mandamiento fue para todos. Y esto quiere decir, esto nos dice que la autoridad de Dios es suficiente para responder a todas las objeciones de los hombres y les dice a todos, obedezcan sin murmurar, dice el Señor. Porque Faraón se pudo enojar montones de veces contra Dios y sin embargo, nunca los destruyó porque Dios no se los permitió. Dios llegó y les dijo, obedezcan sin murmurar ni discutirme, dice el Señor. El mandamiento, él como soberano llegó y lo puso sobre uno que estaba con el poder de oprimir al pueblo, con un pueblo que no quería seguirlo y con un líder que también se estaba quejando. Ya está, ¿para qué me enviaste si yo no sé ni hablar? Le decía. Los hijos de Israel, vemos en Éxodo 5, vemos que tanto Moisés como los hijos de Israel se sentían desanimados. ¿Cómo se sentían los hijos de Israel? Por supuesto que desanimados. ¿Cómo se va a sentir una persona con semejantes problemas encima? No va a estar siempre riéndose, desanimados. Daba la impresión de que la obediencia a Dios solo les había causado más dificultades, según ellos. Esa era la óptica. ¿Y para qué yo llego y le obedezco al Señor si más bien más problemas me traigo? Cada vez que digo algo, viene Faraón y pone otra carga. Entonces los hijos de Israel se vienen contra mí. Decían ellos. La obediencia tendrá que enfrentarse siempre con la oposición. Diga, la obediencia siempre tendrá que enfrentarse con la oposición, porque así es así. Usted va adelante, el Señor le dice a usted, diga esto y todo el mundo así. ¿Quién sabe quién le habló? Eso no fue de Dios. Usted siempre, y usted por obediencia va y lo hace. Pero si perseveras en hacerlo, alcanzarás la promesa como este pueblo que el Señor liberaría y les brindaría su apoyo. El Señor lo dice. Si usted persevera obedeciendo, vas a alcanzar la promesa y también vas a tener el apoyo de Dios, dice el Señor. Amén. Éxodo significa salida. Aleluya. Gloria a Dios. Éxodo significa salida. ¿Oyó? Salida. Oyes, salida. Salida. Esto es la salida. Hoy dice el Señor, hay salida. Hoy dice el Señor, aleluya, vas a partir, aleluya, de esa opresión ya. Vas a partir, gloria a Dios. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Eso significa eso, la salida. La salida, dice el Señor, aleluya. La salida viene. Será tu salida, tu partida, esa congoja de espíritu, dice el Señor, y esa dura servidumbre, dice el Padre, en esta mañana. Alabanza sean dadas a su nombre. Éxodo 8:20. Jehová dijo a Moisés, y ya vamos a terminar. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río. Dios sabía todo. Sí, así es. Qué bueno. El Dios que tiene la secuencia de todos los eventos, aunque las personas sean malas. Él veía a Faraón salir todas las mañanas al río y Dios le dijo, ve al río porque él se para ahí al río, enfrente lo vas a ver. Y dile, Jehová ha dicho así, santo, deja ir a mi pueblo para que me sirva y para que me rinda culto. Y esa fue la frase que Dios puso ese jueves mientras yo caminaba. Deja ir a mi pueblo
Y hoy yo le digo al enemigo en el nombre de Jesús y a todas las situaciones de opresión y de congoja en tu espíritu, deja ir a mi pueblo, porque este pueblo es mío y yo lo escogí para que me sirviera y para que, aleluya, me rindiera culto en medio del desierto. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dice el Señor, salida. Dice el Señor, partida de esa opresión. Dice el Señor, bendito sea Dios. Amén. Y apagamos. Alabado sea su nombre. Aleluya.